Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo análisis de Coinstein. El día de hoy traigo noticias sobre la criptomoneda Hedera, Hashgraph. Vamos a analizar esta criptomoneda que me ha recomendado mi buen amigo JC Freddy aquí en el vídeo de Harmony One. Aquí lo tenemos. Si podría checar HBarCoin, por favor. Está clarísimo, amigo. Como comenté en anteriores vídeos, si queréis que analicemos una criptomoneda en conjunto y cada uno opine, damos la opinión y entre todos pues nos ayudamos. Y pues vamos a analizar a esta criptomoneda HBarCoin de Hedera. Y pues podemos ver que como la mayoría de criptomonedas desde noviembre pues tiene una tendencia bajista. Vamos a ver un gráfico un poco más amplio. Pasemos a diario para ver cómo ha ido desarrollándose a lo largo de estos años. Podemos ver que es una criptomoneda desde 2019 que está disponible en la plataforma de KuCoin. Y vamos a trazar primero el retroceso para ver en qué puntos está llegando. Vamos a hacer un pequeño análisis de los soportes y resistencias actuales que se puede encontrar. Este sería el análisis de Hedera de HBarCoin. Y vamos a hacer una predicción del precio de Hedera. Vamos a ser lo más aproximados posibles. Ya sabéis que esto no es ninguna recomendación de inversión. Simplemente comparto mis análisis, mis operativas y así entre todos aprendemos. De eso se trata. Y pues amigo, ha roto el nivel 61.8, que era muy importante, como podéis ver aquí, pues hizo un pequeño soporte intentando resistir a esta caída. Sin embargo, pues ha terminado rompiendo. Como habéis comprobado, muchas criptomonedas están cayendo. Así que veremos a qué punto puede llegar. De momento parece que quiere recuperarse. Sin embargo, mucho cuidado. La tendencia actual es bajista. Como podéis comprobar, ha roto la línea de soporte. Aquí lo tenemos. Ha roto esta línea claramente. Y pues como os comento, veremos estos días qué sucede con el mercado, ya que veo que está muy lateral estos últimos días el mercado, como podéis comprobar en el último análisis de Bitcoin que hicimos, que muchas de las criptomonedas pues están relacionadas con el comportamiento de Bitcoin. Y pues Hedera, Hashgraph, cripto no es una excepción, así que también pues tuvo un bajón bastante significativo, como podéis ver en esta vela, que hubo bastante volumen. Y pues mi querido amigo Freddy, pues está en un punto, como te comento, pues ha roto el 61.8, podría ser que llegase hasta niveles anteriores de los 0.14. Mi recomendación, ya sabéis que no hago ninguna recomendación, simplemente os comento mi opinión, lo que yo haría. Esto no es ninguna recomendación de inversión, cada uno tiene de ser consciente de tomar sus propias decisiones, ya que tienes que controlar tú el riesgo. ¿Qué haría yo en esta criptomoneda? Por ejemplo, si quieres estar interesado en invertir en Hedera Hashgraph, pues yo lo que haría sería, si quieres comprar en este punto de los 0.25, pondría un stop loss en los 0.21, así controlo tengo una buena gestión de la pérdida, unos 4 centavos, que sería aproximadamente algo menos de un 20% de pérdida. Y en caso que recupere, pues imagínate que llega a niveles donde tuvo este pico, a los 0.46, pues estarás casi ganando más de un 50%, sería un 70-80%, y pues tienes que tomar tú la decisión si perder este 20% es recompensable a perder este 46%. Sin embargo, ya sabéis que estoy comentando últimamente pues que las criptomonedas se encuentran en un rango lateral, que está el mercado muy indeciso, hay muchas regulaciones de por medio, así que la gente pues está un poco con miedo, así que veremos qué sucede con Bitcoin y veremos el comportamiento de las otras criptomonedas. Como te comento, puede ser que llegue hasta los 0.13, por eso estaría muy interesante hacer una buena gestión si quieres realizar este tipo de inversiones, pues a los 0.20, por si llegase hasta este punto, pues dejarle un margen también. Lo bueno sería este punto de aquí, porque como podéis comprobar, pues hay esta resistencia que se convertirá en soporte. Tenemos aquí más resistencias, pues el precio bueno de poner un stop sería los 0.17, sin embargo comportaría una pérdida bastante más significativa. Así que si quieres podrías hacer este tipo de operativa. Ya sabéis que no es ninguna recomendación, son mis análisis.
Yo te doy mi opinión, tú tienes que hacer tu propio análisis. También te comento que hay que tener mucha paciencia, ya que el mercado muchas veces pues está indeciso, como podéis comprobar. Pues aquí la gente se desespera, sube, no sube, sube, no sube, la gente está indecisa. Aquí hay una vela de rechazo. En esta ocasión, ya sabéis, yo cuando veo este tipo de velas de rechazo no me gusta nada. Pero sin embargo el precio se disparó. Es el tema de las criptomonedas, que hay muchísima volatilidad. Y pues Hedera Crypto está aquí. La verdad es que ha tenido un gráfico excepcional, muy bueno, la verdad. Podemos ver su tendencia alcista, como está haciendo estos retrocesos sanos, un máximo creciente y un mínimo que está superando de momento los puntos anteriores del 0.14, 0.13. Así que la tendencia sigue siendo alcista, a pesar de que haya roto la línea de tendencia. Pero yo tendría mucho cuidado, podéis ver que esta vela de aquí pues sí que la ha roto, este soporte. Así que mucho cuidado, sobre todo, mi amigo Freddy. Así que ya que esto es muy volátil, es el problema de las criptomonedas, en tema de renta variable no sucedía lo mismo, no era tan arriesgado, aquí hay muchísima volatilidad, así que sobre todo, como os recomiendo, pues invertid el dinero que estéis dispuestos a perder, no pongáis ahorros o dinero que el día de mañana os puede hacer falta, ya que esto es una inversión y todas las inversiones conllevan un riesgo. Vale, mis queridos amigos, y bueno, quería daros estos consejos. Como te comento, pues el precio puede seguir subiendo. Tenemos que ver el comportamiento de las demás criptomonedas, ya que muchas están relacionadas. Y si quisiera, pues ya te he comentado mi operativa, cuál sería el reto que haría, pues unos 0,20 de stop loss, 0,25 de compra, un 20% de pérdida, y pues iría a por unos objetivos de aproximadamente que llegase, que hiciese una V, el precio volviese a subir hasta este punto, esperaría este movimiento. Como te comento, se puede poner rango lateral y tardar muchísimo, se puede poner a hacer este tipo de precios. Y luego sí, pues si decide subir, un buen subidón, quizás haya otro rechazo, ya que las criptomonedas y la renta variable, todo tipo de inversiones en este tipo de inversión, pues es que es impredecible. Es igual que si mañana pues sucede un acontecimiento global, pues el mercado puede caer. Como sabéis, no somos adivinos, nosotros simplemente surfeamos el precio. Así que mucho cuidado, mi querido amigo, pues como te comento, yo esta es la operativa que haría, tomando un riesgo de un 20%. Tú tienes que ser, por ejemplo, te lo comentaré más directo. Si tienes 1000 USDTs, mis $1000, tú tienes que arriesgar un X% de tu cartera, no mucho, se recomienda un 1, un 2%, que serían unos 10 o 20 dólares, pues tú tienes que comprar las unidades que correspondan al 20% correspondan a estos 10 o 20 USDTs de pérdida y luego pues dejarlo correr, no tener, tienes que tener paciencia, porque como te comento, pues el precio puede ser rechazado bastantes veces y en caso de que te llegue ha pasado muchas veces, a mí me ha pasado que llega a este punto de aquí, me rompe el stop y luego el precio sube. Esto te pasará muchísimas veces, a todos os pasará. Hay miles de oportunidades que se nos escaparán o que estábamos dentro. Me ha pasado con Blocktopia, que lo compré a 0.6, 0.06, disculpen, y pues la vendí a los 0.08 y el precio llegó muchísimo más alto. Pero bueno, así que este es el mundo de la inversión, es un mundo incierto, un mundo atractivo si tienes una buena gestión. Sobre todo, como te digo, no pongas dinero que necesites el día de mañana, tienes que poner dinero y además así aprendes con poco capital. Si no sabes manejar $1000, ¿cómo vas a poder manejar 1.000.000? Ya que es lo mismo, esto sucede lo mismo con la gente que le gana la lotería o la gente que gana un buen sueldo. Pues si no eres capaz de gestionar $1000 bien, tampoco lo serás con 10.000. Porque esto yo lo he visto con mis compañeros, yo gestiono muy bien el dinero y pues he visto gente como que ganan muchísimo más, pues termina al final de mes a menos cero.
Así que mucho cuidado, amigos. Hay muchísimos escenarios posibles, como os comento, tenemos que estar al tanto de cómo se desenvuelve Bitcoin estos días. Vamos a ver si viene otra caída, ya que podría ser totalmente comprensible, como te digo, que llegue a este punto de los 0,13. Así que cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Ya sabéis que aquí nos recomendamos, aquí hacemos análisis en directos, nos ayudamos mutuamente y pues así mejoramos entre todos nuestras operativas, nuestras inversiones en criptomonedas. Y bueno, amigo, pues eso es todo, no me quiero enrollar mucho, espero que estés escuchando este vídeo, no te saltes ninguna parte, ya que creo que he dado información muy importante, ya que llevo muchísimos años, llevo desde los 16, ya llevo 9 años, actualmente tengo 25, pues desde los 16 que empecé en renta variable y con los negocios, ya que siempre me ha llamado la atención. Y bueno, amigos, pues lo que he aprendido es que tengáis muchísima paciencia. Esto es lo primero, ya que el mercado se mueve lento, a veces es muy volátil, pero muchas veces, como podéis comprobar, se mantiene en un rango lateral, dándote confusión, haciéndote dudar de la operativa. Me ha pasado muchas veces que he vendido y luego el precio ha subido, una lástima, pero de los errores se aprende. Si todo nos saliese bien, ¿qué aprenderíamos, amigos? Es muy importante fallar y fallar 1000 veces porque siempre mejoramos. En cambio, si te sale bien, pues puede ser suerte, puede ser que sepas, pero luego no aprendes. A mí me gusta mucho fallar, me gusta muchísimo, ya que aprendo mucho. Como os comenté en antiguos vídeos, pues por ejemplo, compré Blocktopia, disculpen, Terra Luna con Ethereum, luego también compré a Avalanche, me parece que fue, Avalanche con Ethereum, y pues fue una aliada ya que mientras el precio subía en comparación con el USDT, pues como estaban bajando también estas criptomonedas, no es el mismo par, pues el gráfico no era lo mismo, yo me mantenía en pérdidas y hubiera estado en ganancias, así que no pasa nada. Y eso que compré Terra Luna a 42 y pues ha llegado a casi 70, hubiera sido un buen beneficio. Pero como te comento, mi querido amigo, y a todos los suscriptores y a todos los que ven este vídeo, pues el mercado, esto muchas veces fallaremos, hay que aprender de los errores y sobre todo invertir un importe que estés dispuesto a perder. Así que si quieres y estás interesado y te ha gustado este vídeo, házmelo saber en el comentario, pues analizaremos próximamente a Idera. Para la semana que viene podemos realizar un análisis y veremos pues si ha roto este mínimo que tenemos actualmente. Vamos a ver, porque como te comento, podría llegar a esta zona de aquí, ya que ahora mismo, después de esta vela, que haya un incremento de precio, yo no lo veo muy normal. La verdad es que sería más natural que el precio bajase, que bajase hasta este punto, así que yo quizás tendría un poco de paciencia. Como te comento, quizás perdamos la oportunidad de inversión, pero si cae también... Es que este siempre es el dilema, ¿no? Que lo compro, no lo compro y si sube y si baja. Así que mucho cuidado a todos. Muchísimo éxito en todas sus operativas. Y bueno, amigos, espero que os haya gustado este análisis y esta sinceridad que me acabo de dar con vosotros, que os he explicado bastantes cosas. Y bueno, amigos, de eso se trata, aprender todos, de formar una comunidad increíble, que nos ayudemos entre todos, que demos nuestra opinión. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Te mando un saludo, amigo Freddy. Espero que te haya gustado el análisis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Suscribiros si queréis estar al tanto del reto de 500 a 10.000 dólares que estamos realizando con la cartera de criptomonedas, del reto de staking en KuCoin y el de lending cripto que también estamos realizando. Y bueno, amigos, el próximo vídeo si queréis os informaré, ya que he vendido pues todos los stakings que tenía y solo me he quedado con uno. Os explicaré el motivo. Si estáis interesados, dejádmelo saber en los comentarios, dejaros un buen like y suscribiros si aún no estáis suscritos, porque la verdad os estáis perdiendo muchísima información de valor. Y bueno, amigos, espero que os esté gustando esta serie de vídeos de análisis y del reto. Muchas gracias a todos de todo corazón y nos vemos en el próximo vídeo.